Ahora bien, Shogun tuvo varias curiosidades, esta serie. El tema de las locaciones fue la primera y al día de la fecha la única producción estadounidense en ser íntegramente filmada en Japón para aprovechar las locaciones que la historia demandaba. Las escenas de interiores fueron realizadas en los estudios de Toho, ubicados en el distrito Chiyoda de Tokio. Rompió tabúes, fue la primera producción televisiva en incluir elementos de hasta ese momento estaban censurados por las emisoras, cuestiones sencillas más ligadas al pudor como incluir el término orinar, hasta hacer referencia abiertamente a varias prácticas sexuales o parafilias que son consideradas controversiales o ilegales. Un par de desnudos, tortura explícita y ejecuciones. Hablando un poco de Toshiro Mifune, dice que se comprometió mucho en su caracterización de Yoshi Toranaga, la contraparte ficticia de Ieyasu Tokugawa, el fundador y primer shogun del shogunato Tokugawa de Japón, tanto así que cada vez que vestía como su personaje adoptaba también la personalidad huraña y agresiva que lo distinguían, estando continuamente gruñendo y proyectaba una mirada feroz incluso cuando se filmaba. Todo esto llevó a que la gente del equipo técnico le tuvo miedo. Otra particularidad es que el Toshiro Mifune comentó durante una entrevista que sus diálogos estaban escritos en dialecto japonés moderno y el actor consideró que afectaría la credibilidad de la trama y además podría considerarse una falta de respeto hacia un periodo histórico muy importante de Japón, así que le pidió a la producción retrasar un mes hasta que los guiones fueran revisados y reescritos empleando un dialecto japonés usado en el siglo XVI. En cuanto al estreno en cines en Japón, la miniserie fue editada para que tenga una duración de 159 minutos y poder estrenarla en los cines. Se consideró que fue un error porque afectó la fluidez del relato y en Inglaterra lo que pasó fue algo similar, solo que la duración de la versión editada en ese país solo duró 125 minutos, que fue la versión que se termina comercializando como VHS para, digamos, el mercado hogareño años después. También se hizo una comercialización en DVD en el año 2003. Se hizo un pack de 5 DVD incluyendo 547 minutos completos de la obra, sin censura y un documental que relataba cómo Richard Chamberlain se preparó y entrenó no solo en el idioma japonés, sino también en cuestiones de cortesía y modales de Japón feudal, llegando a aprender cómo llevar a cabo una ceremonia del té tradicional. Los actores ingleses que aparecen en la miniserie firmaron un contrato que contemplaba los 6 meses que iba a durar el rodaje, pero en el caso de los actores japoneses los contratos no funcionan de la misma manera, ya que estos debían responder a otras obligaciones previamente acordadas. Así que todo este lío provoca que los contratos de cada uno de los actores locales debían ser analizados y revisados todos los días, volviéndose una situación muy tensa para la cadena. Uno de los sitios seleccionados para el rodaje de la aldea de Anshiro, Anshiro significa navegante, creo, era una zona despoblada de la costa de Nagashima, donde históricamente ocurrieron muchos conflictos bélicos, por lo que era muy difícil de llegar al no haber caminos. La productora construyó el set donde varias casas eran habitables a fin de que el equipo técnico y los actores pudiesen pasar las noches durante el rodaje. En el último día de filmación se desató un tifón en la zona que destruyó todos los sets. Para presentar a la fragata Erasmus, que es, digamos, el barco en el cual llega Blackthorn, se usó una réplica del galeón pirata de Golden Hind realizada en Inglaterra en el 73 como el traslado marítimo de la embarcación. Tomó más tiempo del que se esperaba. Se tuvo que manipular la apariencia del galeón para que represente el Black Ship, un bajel que aparece posteriormente en la historia. Y lo que seguramente algunos capaz no saben, es que cuando se hace el documental de esta serie, se comenta que entre los actores que querían considerar para el papel
principal. Se había pensado primero en Sean Connery, pero él no quería hacer televisión. Roger Moore y Albert Finney, creo que se pronuncia. Connery había sido pedido exclusivamente por el autor de la novela, pero él no quería. No quería saber nada. Termina Chamberlain siendo el elegido porque justamente ninguno de los que proponían, principalmente, habían aceptado. Y Chamberlain la termina rompiendo. O sea, como a veces no solamente depende de tu capacidad y de lo bueno que seas, sino de la oportunidad y la suerte. En este caso se unió la suerte de que Connery quería tomarse un descanso y no quería hacer televisión, y de que el resto tampoco quisieron tomar el papel, y terminó siendo uno de los grandes papeles de la vida de Richard Chamberlain.